Hello. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Vientos. Sí, prof. Excelente. Sí. Vamos a esperar a que llegue un poco más. Oye, Tips. Prende tu cámara, Tips.
Oye, Tips. ¿Qué onda? ¿Qué onda, prof? ¿Cómo estás? Cansado. ¿Y eso? Pues fin de semestre, prof. Así es cada fin de semestre en el TEC. ¿Sí? Ya no hay esquites, ¿cómo le explico? Empezando por ahí. Por ahí ya la fuerza ya no hay. No. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Eso está pésimo. Pero bueno, debe de haber esquites por tu casa, ¿no? ¿O no son iguales? No saben igual, no. Es que el chilito que no pica. Chale, pues ahí cómprate uno de los buenos. Se muere. Sí, me muero. Chale. Pues ya, ni hablar. Pero pronto ya estarás de vuelta por allá. Espero. Mínimo en Disney, ¿no? Ya tampoco. Perdí el equipo de fútbol. Ya no hay ni cómo, ni para qué ir. ¿Ni para qué ir? Pero ya hay asesorías y eso. En los prefabricados, ¿no? Sí, ahí en los gallineros. Tenemos hasta Learning Commons. Y no me acuerdo qué cosa. Oxxo también tenemos. ¿También hay Oxxo? Sí, bueno, un mapita que subieron decía que había Oxxo y ¿Cuál Starbucks. Oxxo? Aquí no hay Oxxo. Van a abrir un Star. Ahí decía, yo no. Mentirosa, mentirosa. Mentiroso tú. Mentirosa. Cállate. Ya no se peleen, ya no se peleen. Sácala de la clase ya. Me está ¿Cómo? haciendo. Te pueden vetar de Zoom. Ya Hay un pónganle vato de mute, TEC ¿no? que lo vetaron. Zoom. Está bien. Oigan, pues hoy es la última clase del semestre, ¿no? No, queda una. Sí, es la última. ¿Cuál? No, ya Ya es la última. Ah, sí, sí. Dentro de 8 días el es último, ¿no? puente, hoy es la última clase. ¿Cuándo se entrega el examen? No, oye, sí. ¿El 3 de diciembre? Hoy quedamos, ¿no? Por eso estaba esperando. ¿Cuál? ¿De ¿Qué? qué ¿Que hablas? no se entrega? ¿Que ya no hay examen? ¿Que pasamos Bueno, todos? pero solo porque usted ¿Por lo el pidió. postrauma? Sí, pero ya. Gracias. Pero pues nada, porque usted lo pidió. No. Al contrario, hoy se tenía que entregar y si no lo entregaron, nos vemos el siguiente. No era hoy, profesor. No, ya hablando en serio. Hoy es la última clase del semestre, porque el semestre acaba el 22, pero el 20, ahí vas, es asueto. Entonces, hoy es la última clase de esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo entregamos el examen? Lo entregamos el 27. El 27 es el examen de la materia, entonces ese día lo podemos entregar. O lunes 3 de diciembre, ¿qué es? Lunes No, ya no. 4. No, es lunes 4, no. Ándele. Bueno, ¿qué le No. parece sábado 25? Digo, No, ya sábado, es sábado 25 de 2. diciembre. No, sábado 2. No, ya es muy tarde. No. No, el 27 está perfecto. El 27 está perfecto, ¿no? ¿Cómo ven? Pues, Pues ya que, ya que, ¿no? Pues sí, ni modo, así es esto. Pero el 27 supuestamente nuestro examen ese día lo podemos entregar. Ahora, lo que me gustaría es que pudiéramos, de entre cada uno de los equipos, que me pudieran presentar máximo unos 20 minutos, 30 minutos de lo que lograron. Una demo rápida ese día. Entonces, el plan es el siguiente, que ese día a lo mejor pongo otras sesiones el sábado, que diga el martes, para que para que se puedan ahí como decir, ok, yo quiero presentar este día y por cada uno de los equipos, ¿no? O sea, entre lunes y martes. ¿Sale? Que me martes presenten todos. rápidamente. ¿Eh? Pues ahí el primero que se apunte ya con eso. En cada uno de los equipos. Son más o menos 4 equipos, 5 equipos, creo.
La semana que viene, ¿no? No, es dentro de 2 semanas. Estamos a 13, luego viene la semana, el asueto de 20 y luego sería el 27. Es el día que entregaríamos ya el proyecto. Sin embargo, la presentación no iría más de 20 minutos, más de media hora, ¿no? Gracias, prof. ¿No? O sea, sería Ok. más o menos ese tema. Ahora, ¿cómo van con su proyecto? Bien, prof. Según nosotros, bien. No es cierto, ¿sí? Creo que sí, sí, ¿Sí? ¿Seguros? sí. De hecho, tenemos un par de dudas, pero creo que seguiremos trabajándole más para ver si se van aclarando, porque todavía no termina de estar todo bien. O sea, que está como al 80%. Ok, Ya. yo tenía planeado lo siguiente, no sé cómo vean. Ujú. El día 15 y el 22 y el Ujú. 24 poder tener unas sesiones de asesorías. ¿Son opcionales estas? Son opcionales, claro. Nada más con que me avisen, yo voy a ir tal día. O sea, Ya, como ya porque, está bueno, habilitado ahí el Disney, entonces serían ahí en Disney y son opcionales, nada más con que me avisen qué día irían, con eso sería suficiente. Lógicamente, pues ahí les pudiera yo dar feedback mucho más oportuno de lo que están entregando. Entonces, pues eso les pudiera ayudar a algo, vale, pues sí, gracias, prof. ¿no? Con ese afán de que pues, puede estar mejor su proyecto, ¿no? Con ese, con esa tónica, pues prácticamente, sería la entrega el 27 y se acabó, ¿no? Hasta medianoche tenemos, ¿verdad? Igual. Pues antes de la presentación, ya Mm, se presentan ya, si les toca presentar, no sé, a las 7 de la noche, pues ya, a esa hora. ¿Y cómo se queda eso del horario que te queda? ¿Cómo? ¿Cómo queda ese? O sea, voy a subir un Google Docs para que ustedes se puedan inscribir ahí con los horarios por ejemplo, de 7 a 7:30, de 8:30, de 7:30 a 8, de 8:30 a 9, así hasta las 10. Y que ustedes se apunten, no sé, el equipo de Yukio, pues me apunto a las 9, ¿no? Sí, Ya con eso ya tienen media hora para presentar. Aquí nos vemos por Zoom, me hacen una demo de su arquitectura, de su proyecto y se acabó, ok. Está bien, gracias, prof. ¿no? Más o menos así, algo tranquilo, pero bien hecho. ¿Y hoy qué toca? Hoy toca antipatrones. Es el último tema que nos hace falta ver. Pero pues, si tienen alguna duda o algo, pues nos enfocamos esas cuestiones. Ok, ¿No? sí. No, pues como no hay dudas, entonces, ¿o alguien tiene alguna otra sugerencia o algo? No por el momento, prof. Bueno, pues nada más vamos a ver el último tema que nos hace falta. Déjame presentar. Es un tema rápido, pero es importante que lo veamos. Y se llama, ¿qué es un antipatrón? Cuando nosotros vimos la parte de los patrones, lo que habíamos comentado es que era un tema de que, de que los patrones lo que nos ayudan a poder hacer es tener un código ordenado, poder separar ciertas responsabilidades, poder acomodar nuestra lógica en un buen diseño donde pudiera resolver ciertas cuestiones interesantes que nos pudieran ayudar a tener un código pues, bastante complejo y además completo, resolviendo unas dudas en particular.
los diferentes tipos de patrones que nos ofrecen, pues estaban muy enfocados a lo que eran clases o a lo que eran, o a lo que son objetos, y a partir de eso teníamos distintos patrones en un segmento matricial, donde podíamos decir y otorgar, ok, este tipo de patrones, lo que nos ayudan es a determinar si hay una especie de comportamiento adecuado, si hay una estructura adecuada. Y con este afán, pudiéramos nosotros poder tener un buen diseño. Entonces, estos patrones nos ayudaban a hacer, pues a tener una estructura clara y un estilo totalmente arquitectónico bastante predecible, que nos pudiera tener una serie de respuestas en cuestiones de la arquitectura. Sin embargo, existen lo que se llaman los antipatrones, que es el opuesto a lo que es los patrones de diseño. ¿Para qué sirven estos antipatrones? En ocasiones son un mal necesario o son una transformación de nuestro código que se vuelve a través de la complejidad de nuestro software, a través de la complejidad a través de la complejidad que se torna a partir de las soluciones que se empiezan a robustecer, que empiezan a buscar nuevas cuestiones, nuevos alcances, pero que lo que nos provocan son problemas y son consecuencias que son complicadas para poder organizar o para poder extender nuestro código. Entonces, con la manera en cómo nosotros vamos a decidir y cómo se va a robustecer este código, pues vamos a caer dependiendo en alguna parte de antipatrón. Entonces, ¿qué nos provoca este antipatrón? Nos provoca una especie de una experiencia o de temas de antiproductividad, donde nos provoca que, uno, que tengamos retrabajo; dos, que para hacer una pequeña solución nos lleve muchísimo tiempo, nos lleve problemas también de curvas de aprendizajes muy largas, donde los demás integrantes del equipo sea complicado, donde nosotros podamos extender de este código y lo podamos modificar o podamos rehacer ciertas cuestiones. Entonces, cuando nosotros entramos a cuestiones de los antipatrones, lo que generamos es que tengamos distintas disciplinas o distintas herramientas con las cuales nosotros podamos mejorar este segmento para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué tipo de antipatrones nosotros podemos tener y ofrecer? Un tema importante es el tipo de antipatrón, que es cómo nosotros estamos desarrollando el software, o sea, cómo es que lo estamos desplegando. Otro tipo son antipatrones de tipo de la arquitectura. ¿Cuáles son las decisiones de arquitectura que nosotros vamos a tomar? Y con estas decisiones nos provoca que existan estas malas prácticas o prácticas que a veces son necesarias y recurrentes para que nosotros podamos empezar a trabajar. Y por último, antipatrones, en la administración de proyectos. Y esta manipulación de estos patrones, lo que nos llevan es a poder determinar o poder decidir cuestiones que son un poco más complejas de lo que son, para poder llevar a buena lid a alguno de los proyectos de desarrollo o alguno de los proyectos de implementación de software. Entonces, cuando nosotros hablamos de los antipatrones, estamos hablando de distintos niveles en cuestiones de
del sistema, niveles en cuestiones de una estructura empresarial que nos provocará que tengamos una mezcla de componentes y una mezcla de las arquitecturas donde podamos tener factores de éxito complicados o complejos para que nosotros podamos ofrecer un patrón efectivo o poco efectivo de la arquitectura en la cual vamos a estar trabajando. También uno de estas aproximaciones en cuestiones de la arquitectura, lo que nos dice es cómo vamos a transformar a nuestros sistemas a partir de los requerimientos, de una aproximación de requerimientos a partir de cierta metodología o a partir de cierta definición de los servicios o de los documentos a partir de esta arquitectura. Y por último, de cómo vamos a implementar la cierta metodología de implementación de algún proyecto para su beneficio, para para su fracaso. Por ejemplo, es muy típico utilizar ciertos patrones de metodología. Por ejemplo, cuando nosotros determinamos, ok, vamos a hacer un desarrollo de algún software o hacer un desarrollo de algo por medio de una metodología agile, ¿no? Y entonces buscamos implementar una metodología. Sin embargo, terminamos cayendo en un tipo de patrones, de un tipo de antipatrones, donde lo único que tiene esto es el nombre de agile. Sin embargo, no estamos implementando nada, no estamos buscando esa mejora continua. Y eso se llama a que la metodología no está siendo implementada tal cual, únicamente estamos obteniendo ciertas disciplinas que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo de nuestro producto. Ahora, como cuestiones de la arquitectura, como cuestiones de nuestro desarrollo, como cuestiones de estos aspectos, lo que nos hace es decidir o determinar cómo es que nosotros vamos a implementar ciertos patrones con el fin de poder seleccionar o poder tomar en cuenta qué tipo de tecnologías nosotros vamos a estar utilizando, qué tipo de soluciones nosotros vamos a estar utilizando. Decimos de buena manera que nosotros vamos a usar patrones o vamos a estar utilizando una arquitectura que nos distinga sobre ciertos modelos o sobre cierto enfoque, sobre cierto sistema, y este enfoque esté cambiando constantemente a partir del enfoque del diseño o a partir de ciertos requerimientos y que esto nos afecte. De ahí otra manera, la manera en cómo nosotros vamos a estar cambiando estos puntos de vista por medio de los distintos stakeholders o los distintos involucrados que tengamos, involucrados técnicos e involucrados de negocio, donde estén involucrados en el proceso. Sucede que entre más distintos puntos de vista, vamos a tener un sistema mucho más rico, mucho más contemplado, mucho más integrado. Sin embargo, sucede que en algún momento se pierde este equilibrio, se pierde el equilibrio de poder realizar una comunicación transversal. Y esta comunicación transversal lo que nos provoca es que la toma de decisiones para poder determinar o para poder implementar cierto producto se vuelve complicado y se vuelve complejo. Entonces, esto nos provoca que exista un proceso aletargado, un proceso complicado para el desarrollo de los patrones. Ahora, ¿qué tipos o cuáles son los tipos de antipatrones que tenemos? Uno, que es el stovepipe, es auto-generated stovepipe, que ahorita vamos a ver qué es. Es un tipo de llamémosle así, de cocina, donde vamos haciendo un software mucho más complicado, vamos haciendo una especie de desarrollo complejo, y este desarrollo complejo, por la misma madurez del software, se va haciendo más
más difícil de mantener. Hay otro que se llama Stovepipe Enterprise, que es igual. Lo que estamos haciendo es empezar a madurar nuestros proyectos, pero al ser una serie de arquitecturas complicadas y complejas, se empieza a tornar estas arquitecturas mucho más difíciles de mantener. Viene otro que se llama Jumble. Este antipatrón de diseño es igual. Se refiere más a cuestiones del despliegue, a cuestiones más de cómo es que vamos a diseñar o a desarrollar este código. Viene algo que es Cover Your Asset. Empiezas a desarrollar con el fin de poder cubrir ciertos errores, a poder enfocarnos a responder algunas preguntas con el fin de satisfacer las necesidades de ciertos errores, pero lo que estamos haciendo es complicarlo mucho más en lugar de corregirlo de raíz. Vendor locking es cuando nosotros tenemos gran dependencia de algún software. Por ejemplo, sucede mucho que nosotros empezamos a adquirir cierto software, por ejemplo, de alguna marca, de alguna empresa reconocida, no sé, por ejemplo, de Microsoft o de SAP o de cualquier otro tipo de marca de software, y esto lo que nos provoca es que empezamos a tener una implicación de que estamos muy atados a esa marca. Entonces, cuando la marca nos genera que estemos en un ambiente complicado, entonces nos queremos zafar de esa marca, entonces este vendedor como tal nos tiene ya con una barrera de salida pues bastante complicada, ¿no? Y eso se vuelve difícil para podernos salir de ahí. Wolf Ticket es igual otro tipo de proceso donde pues es por cuestiones de cómo vamos a desarrollar la arquitectura. La Architecture Implication, que es vamos desarrollando la arquitectura sin tener una definición, una visión de impacto. Warm Bodies es lo mismo. Y así sucesivamente son distintos antipatrones donde vamos a poder visualizar. Hay uno que es bien importante, que este es como el más tradicional, donde nosotros tenemos el God Object, ¿no? Es como basiquísimo. Y este God Object lo que nos dice es que es una clase que es muy tradicional. No vamos a hacer una clase que hace de todo. Una clase que realiza lógica de negocio, esa misma clase también despliegue en pantalla, otra misma clase que también accede a base de datos. Ese tipo de cuestiones existe sobre una clase, sobre un objeto. Entonces, eso todo lo hace, pero ¿cuál es el problema? Que una clase siempre tiene que estar dividida y tiene que estar dividida en las responsabilidades más esenciales con el fin de poder desacoplar cierta lógica, poder desacoplar ciertas cuestiones de nuestro producto. Eso es lo más importante. Luego viene otro tema que es Spaghetti Code. Este es muy tradicional, pero no es tan utilizado en cuestiones de la arquitectura, no es tan utilizado en cuestiones de un lenguaje orientado a objetos, sino más. ¿Se perdió? Creo que sí, bro. Bastante, prof. ¿Mucho? Como los No sé últimos la- 15 minutos. Ah, ya, en buen plan. No, En como, el Spaghetti Code, ¿no? como como 10 medio segundos. minuto tal vez. Ah, como 5 segundos. Está en el Spaghetti Code. Ajá. Es que como está como fallando mi internet, entonces no sé qué pasa. Entonces, pero bueno. Estamos aquí con el Spaghetti Code. Entonces, lo que hace el Spaghetti, pues es más un código que es complicado de entender, que va de un lado a otro, no se tiene una cierta lógica, una lógica de trabajo, no se tiene una lógica hacia dónde vamos a estar yéndonos, ¿no? Entonces empezamos a ir y fluctuando entre distintas
pues entre distintos métodos, entre distintas clases, no se tiene una estructura de flujo adecuada. Entonces eso provoca que sea un código difícil de mantener y un código complicado de poder, poder debuguear o poder encontrar ciertos errores, ¿no? Hay otro tipo de código que es este spaghetti code que lo que nos genera es que empezamos a llamar métodos a métodos que no tienen una serie de responsabilidades. Son métodos nada más que con lo que buscamos atomizar. Sin embargo, este tema de las antipatrones nos genera que no sea es difícil la parte del reuso. ¿Por qué? Porque un reuso no genera una buena disciplina, ¿no? Hay veces que uno quiere abusar, uno busca reutilizar y uno abusa de esto. ¿Qué ejemplo típico? Un ejemplo típico de este reuso que se le busca dar es empezar a tener clases con herencia. Sí es una buena herramienta la parte de la herencia entre los distintos códigos. Sí se vuelve como importante poder heredar en un código orientado a objetos. Sin embargo, lo que nos va a provocar es que sea un código muy complicado de entender, y más cuando hay una herencia múltiple, y más cuando hay una herencia que nos genere herencias de más de un elemento. Esto nos provoca que tengamos ahí como un código donde modifiquemos clases padre y estas clases padres se vean afectadas a las clases hijo, y estos clases hijo, pues, como tal, generen eventos que no sean de lo más fácil de mantener, ¿no? Entonces, cualquier cambio nos puede afectar por ese tipo de cuestiones de los parámetros o de la misma herencia. Ahora viene el tema de las causas, viene cómo es que nosotros vamos a poder generar estos spaghetti codes por cuestiones de cómo tenemos eventos o no estamos utilizando la parte de orientado de una manera adecuada, no estamos teniendo code reviews, y al code review es que alguien con mejor expertise me ayuden a poder determinar y a poder orientar mi código de buena manera. No hay un diseño adecuado de la lógica. También lo que tenemos es que hay un problema de utilización entre el código, entre los distintos desarrolladores. No estamos desarrollando en equipo, y esto provoca el código spaghetti. Hay otro tema aquí importante. Hay otro tipo de patrones que es el stovepipe autogenerado. El stovepipe autogenerado lo que nos provoca es que empezamos a utilizar interfaces existentes con un mismo fin, con el fin de poder tener un código distribuido, poder obtener temas del uso de distintas responsabilidades y de sistemas totalmente distribuidos. Y este exceso de distribución, este exceso de complejidad entre los distintos elementos nos genera que existan múltiples interfaces, y estos múltiples interfaces lo que nos provocan son puntos de quiebre entre los sistemas. Esto sucede mucho cuando tenemos, por ejemplo, temas de APIs, temas de SOA. Entonces, con temas de SOA y temas de APIs, lo que nos generan es esto.
que hay muchas interfaces y esto nos genera que estén totalmente o íntimamente relacionadas y nos provoquen ciertos errores. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que estos códigos sean totalmente busquemos la reingeniería, busquemos la interoperabilidad entre múltiples sistemas y que además busquemos que exista una arquitectura con el fin de que esté estandarizada, tener ciertos patrones estandarizados. Ahora, viene otro tema, donde es como cuando nosotros estandarizamos nuestra arquitectura, estamos evitando esto. No lo dejamos esta arquitectura a la libertad. Entonces, por medio de esta libertad, pues lo que estamos generando son patrones totalmente bien establecidos con el fin de poder reparar y poder entender por dónde estamos logrando fugas o por dónde estamos logrando tener ciertos errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a tener unas buenas responsabilidades entre estos factores, entre los factores de la responsabilidad entre capas, las buenas responsabilidades entre cada uno de los objetos, entre cada una de las responsabilidades de los módulos? Y esto también es bien llamado como la isla de la automatización, de la automation, ¿no? Entonces, lo que nos genera es que nosotros empecemos a desarrollar sobre silos, empecemos a desarrollar basado en procesos y pues esto llegue y nos genere pues, ciertos temas en cuestiones de las fallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está cómo se genera el Stovepipe Enterprise, ¿no? Que tenemos sistemas que están involucrados en cuestiones así como si fuéramos de pirámides, donde tengamos cierta funcionalidad a partir de código, a partir de cierta funcionalidad a partir de los elementos, a partir de cierta funcionalidad a partir de misiones críticas, y esto lo que nos está generando son que sean sistemas, pues, que sean totalmente críticos para cierta posición. Entonces, al tener mucha criticidad basada en un cierto punto, pues generamos a que los puntos de falla sean bastante graves. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias tenemos en este tipo de stovepipe empresarial? Que tenemos sistemas que sean suficientemente robustos, pero que no sean compatibles, que sean sistemas muy íntimamente relacionados, pero que a la vez no estén cumpliendo las necesidades de desarrollo, también que no estén fungiendo como un cierto estándar. Y además, pues al estar creciendo esa pirámide, estar creciendo ese tipo de cambio nos genera pues que sea mucho más difícil incorporar nuevos productos, incorporar nuevas cuestiones. Y además, pues genera que sea mucho más complicada estos desarrollos. ¿Por qué se lleva el stovepipe empresarial? Lo que nos dice es que pues hay mucho empuje sobre cierto tipo de tecnologías, hay mucho incentivo con el fin de poder utilizar ese tipo de tecnologías y poderlas adquirir. Entonces se abusa un poco de estos temas de las tecnologías. Hay mala comunicación entre los distintos elementos a desarrollar. También nos dice sobre elementos que nos pueden provocar problemas de intercomunicación entre las distintas fases. Prácticamente esas son las cuestiones. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a solucionar este tipo de elementos? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo vamos a solucionar por medio de elementos donde nosotros vamos a poder determinar y vamos a poder coordinar las cuestiones
de los distintos niveles de las tecnologías. Recordemos que estos niveles estamos vistos aquí, basado en el código, basado en la infraestructura, basado en el valor de los servicios y basados en los sistemas críticos. Entonces, nosotros al poder tener una coordinación entre estos distintos elementos, nosotros podemos generar una serie de estándares comunes para poder establecer cierta comunicación o para poder establecer una cierta selección de productos y configuración de productos para las distintas versiones. Ahora, con el fin de nosotros poder establecer esta comunicación entre los distintos productos y los distintos estándares, lo que nosotros necesitamos establecer es fijar bien y asegurar bien los beneficios de estos estándares, de la reutilización y también de la interoperabilidad, para poder asegurar de que no existan islas de código que sean totalmente aisladas y que estemos duplicando funcionalidad y que estemos duplicando ciertos valores que nos generen este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué nos provoca esta refactorización? Que tengamos elementos comunes como son la parte de la infraestructura, sean problemas también de cuestiones entre los distintos bloques de desarrollo y que existan bloques independientes a nivel de la funcionalidad de los elementos. ¿Todo bien? Sí. Está bien, Gustavo. Obvio, prof. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros establecemos estos tipos de misiones, ya lo estamos integrando ciertos componentes, pero a la vez estamos dejando de forma libre otros elementos que nos generan ciertos valor como a nivel de funcionalidad. Ese es un elemento que nos ayudará a hacer este tipo de valores. ¿Qué otro tipo de elementos nos van a ayudar a hacer? Que las especificaciones y que los distintos elementos de control estén totalmente desarrollados por capas. Estén basados en un cierto elemento de sistemas de referencia, de perfiles tecnológicos y que a la vez nos lleven a cuestiones más de interoperabilidad a nivel de operaciones y al nivel de sistemas de requerimientos. Entonces es así cuando lo tenemos totalmente independiente y cuando juntamos estas pirámides y estos triángulos, únicamente estamos cambiando una cierta cuestión. Entonces, por lo tanto, estamos reutilizando ciertos elementos, pero a la vez lo estamos separando a nivel de otros elementos. Tenemos el jumble. El jumble lo que nos va a hacer son cuando los elementos verticales y horizontales de un diseño están intermezclados, o sea, no están bien definidos a nivel de capa, no están definidos a nivel de la arquitectura. También estos elementos verticales son independientes y a través de componentes individuales que nos generan ciertas implementaciones a código, pues que sean totalmente específicos. Entonces, estos elementos a nivel de horizontal nos puede provocar cierta reutilización, utilización de ciertas aplicaciones a nivel específico de cierta implementación. Entonces, ¿cómo podemos resolver el jumble? ¿Cómo podemos resolver esto? Como primer paso, lo que nosotros tenemos que identificar son los elementos de diseño donde nosotros podemos delegar y donde nosotros podemos establecer cierta arquitectura y nos generan elementos de tipo horizontal donde podemos tener cierta interoperabilidad y sin embargo también no estamos mezclando cierta arquitectura a nivel de estos componentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a generar? Que nosotros generemos ciertas extensiones especializadas a nivel de funcionalidad. Nosotros también vamos a poder generar ciertos metadatos para poderlos incrementar y para poder intercambiar datos. También vamos a poder
tener cierto balance a través de la arquitectura, o una arquitectura horizontal, vertical y de intercambio de datos por medio de metadata, con el fin de poder tener una estructura totalmente independiente y reutilizable. Este sistema de Stovepipe, que ya hemos estado revisando, es muy común llamarle sistemas legados. Es muy común llamarle sistemas que están muy, muy, muy acoplados. Son sistemas que nos dicen que no hay calidad, no hay cuestiones de poder probar estas necesidades, de poder probar estos requerimientos de negocio, poder probar ciertos requerimientos a partir de nuevas necesidades, de nuevos vicios tecnológicos o de nuevas maneras en que nosotros podamos incorporar esta coordinación a través de los distintos elementos. Entonces, con este afán, nosotros podemos generar cierta visibilidad o ciertos elementos sobre sistemas de convenciones múltiples, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias vamos a tener con estos sistemas de Stovepipe? Donde nosotros vamos a poder tener ciertos elementos y ciertas documentación a partir de software implementado, donde nosotros vamos a poder corresponder a partir de cierta implementación, donde los arquitectos sea complicada esta solución, donde los proyectos estén fuera totalmente de un alcance, donde tengamos elementos de alto valor a un alto costo, donde nosotros no podamos implementar de manera fácil una cierta solución y tengamos que hacer workarounds complicados, donde las soluciones entre los distintos clientes, entre los distintos maneras de componer este tipo de soluciones, pues sean algo complicado, ¿no? Entonces, este tipo de elementos lo que hace es incrementar esa complejidad entre los distintos elementos. Y al tener esta complejidad entre los distintos elementos nos genera que sea mucho más difícil de poder depurar este tipo de conexiones. ¿Qué tipo de causas y qué tipo de elementos nosotros vamos a poder generar? Donde con el Stovepipe lo que generamos es una alta dependencia entre cada una de las interfaces. Tenemos baja nivel de abstracción, tenemos bajo o insuficiente uso de los metadatos, estamos fuertemente acoplados entre los distintos elementos y no hay una visión aparente a mediano o largo plazo de la misma arquitectura del negocio. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos que optar? Es por medio de un bus común de interfaces y nosotros poder elementar y poder integrar los distintos elementos a un solo bus común. Y con este bus común únicamente tener una conexión punto a punto entre cada uno de los elementos y que estos elementos se puedan estar satisfaciendo de manera adecuada. Hay otro elemento como tal que hemos estado viendo que es Cover Your Asset. Lo que hace el elemento Cover Your Asset es tener ciertos niveles de documentación o de proceso a nivel de la documentación, donde se generan ciertas especificaciones y ciertos elementos con el fin de evadir la utilización de decisiones complejas. Pero lo que nosotros buscamos es que en el momento de diseñar ciertos elementos, diseñamos ciertos elementos, pero estos elementos se ven eclipsados por mucha documentación. Se ven eclipsados también por una serie de elementos que evitan tener distintas alternativas y buscan tener muchísima documentación para poder satisfacer ciertas necesidades a través de estos elementos y poderse justificar a través de ciertos contratos de dependencias y que nos generen ciertos problemas en cuestiones de la toma de decisiones. Está la parte de vendor locking, que es algo que ya hemos estado comentando, que es
donde nosotros tenemos una dependencia muy grande entre los distintos elementos y sea complicada la salida, sea complicada la integración entre estos distintos elementos y sea muy costoso poderse migrar a otro elemento. ¿Por qué? Porque las curvas del aprendizaje, las curvas del total cost of ownership son bastante elevados, ¿no? Entonces, se vuelve un tema que es complejo en cuestiones de los elementos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Profe, tengo una duda en general, sobre antipatrones. Ajá. Creo que, bueno, el de espagueti se me hizo como algo muy típico, al menos mío, Ajá. y que pues seguramente la ha de pasar a muchas personas, pero ¿qué tan bueno, digamos, es, o sea, saber que lo tienes, o sea, entender que pues estás usando un antipatrón, o sea, conocerlos, por así decirlo? ¿Si es útil o no sería Claro, es mejor nada más buenísimo. como Es como saber cuando, es como cómo, cuando tienes caries. Es bueno que sepas que tienes caries para que en algún momento te la quites, ¿no? ya, ok, Entonces, lo que buscas es eso, saber que existe ese tipo de antipatrones, cualquiera de estos. Es muy común caer en eso. Muy, sí, muy común caer en ese tipo de cuestiones. Entonces, saber que existen y saber que lo que vas a hacer, pues lo que vas a hacer es, forzosamente caes en alguno de estos, forzosamente. Entonces, la recomendación es la siguiente. ¿Caerás en un antipatrón en algún momento? Buscarás que alguien que sea un tercero a tu proyecto, a tu desarrollo, por medio de estos peer reviews o code reviews, digas, no, pues aquí está con este tipo de antipatrón, o tu implementación está muy complicada, estás implementando cierto código de espagueti, entonces este código de espagueti lo puedas modificar. Entonces, cuáles son las herramientas que estarás utilizando? Es toda la parte del refactor. Entonces, hay distintas disciplinas para poder atacar estos antipatrones, como es el refactor. ¿Qué es lo que buscas? Por ejemplo, también una muy típica es la del God class, ¿no? Una clase que hace todo. Entonces, lo que buscas por medio del antipatrón es poder separar estos patrones por medio de alguna disciplina de refactoring, que es una práctica que debes de utilizar. Es igual como cuando el ejemplo típico y tradicional del refactor es que, por ejemplo, tú sabes cuando tienes una casa o tienes un automóvil, que siempre lo tienes que estar limpiando de forma recurrente. Sabes que siempre se va a estar ensuciando. Entonces, sabes que el polvo va a ser el antipatrón. Sabes que existen todos esos tipos de males que a lo largo del tiempo, por cuestiones del mismo uso o de la complejidad, va a suceder. Entonces, el refactoring va a evitar que suceda eso. Entonces, una de las buenas prácticas es de que constantemente empieces a limpiar tu casa por medio de este refactoring. ¿Sale? sí, prof, sí, sí. Es eso, ¿no? O sea, la arquitectura, o sea, ya hablando hasta al último de las clases, lo que te buscan es generar buenas prácticas. Prácticas de planeación, prácticas de poder reutilizar cierto código, prácticas de tener cierta visibilidad, al igual que de la visibilidad tanto de las cosas buenas que estés haciendo, como también de las cosas
de las cosas que por la misma complejidad de la arquitectura estás cayendo en eso. Para eso te va a servir. Entonces, al nosotros poder terminar y hacer este desarrollo, pues vamos a entender que una arquitectura cada vez se vuelve mucho más compleja, cada vez se va volviendo mucho más difícil de poder mantener. Y a eso termina, eso termina. Entonces, ustedes van a determinar, ok, si hay ciertos antipatrones que no deben servir en cuestiones de arquitectónica, en cuestiones de código, entonces voy a atacarlo. Por ejemplo, este es típico, y este es típico por medio de contratos. O sea, uno termina, ok, quiero volverme un ecosistema Microsoft. Pues este es el típico, ¿no? Te venden toda la suite de Microsoft para sistemas empresariales. Entonces, al tener un conjunto de sistemas empresariales de Microsoft, determinas, híjole, ya la licencia sale carísima. Entonces me quiero cambiar a productos de Oracle o me quiero cambiar a productos de Open Source, pero realmente es súper complicado poderlo integrar. Por ahorrarme unos pesos en cuestiones de una rápida integración, en el momento de que yo me quiera salir de esto, la integración se vuelve mucho más compleja. Entonces, hay que tener una buena evaluación de estos tipos de antipatrones, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Todo bien, prof. Todo José bien. Herman. Otro antipatrón aquí que también es válido estar viendo es el de Wolf Ticket, que es el producto donde buscamos tener o buscamos solicitar cierta apertura a partir de ciertos estándares para que, con el fin de que tengamos pues cierta manera de desempeño, forzar a que sucedan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas interfaces o ciertos códigos que lo que nos generan son ciertos estándares o ciertas posibilidades de que tengamos la utilización de ciertos protocolos o ciertas medidas con el fin de poder entrar en una estandarización. Este tipo de estandarizaciones lo que nos ayudan es a poder entrar a cierto reconocimiento, ¿no? A ciertos reconocimientos de ciertas marcas, tener ciertos reconocimientos a lo mejor en cuestiones de cierta arquitectura. Entonces, al nosotros poder estar con este tipo de cuestiones, lo que nos provoca es que pues, nos estemos amarrando totalmente a ciertos beneficios que son ciertamente falsos. Por ejemplo, cuando nosotros nos queremos volver, no sé, por ejemplo, un implementador 100% Oracle, ¿no? Que es el típico. Entonces sucede pues que estamos realmente un cierto estándar, pero que no es un estándar, no son estándares open, no son estándares del mercado, son estándares propios de alguna marca y eso resulta contraproducente para nuestros fines, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos al tener este tipo de desempeño, ¿no? O tener distintos niveles de interoperabilidad o robustecer ciertos elementos es que nosotros podamos establecer una tipo de arquitectura con el fin de que nosotros podamos tener ciertos elementos o ciertos mensajes que nos generen, sean directos, no sean repetitivos y que nos generen un cierto nivel en cuestiones de la arquitectura de implementación, ¿no? Entonces, hay otro tipo de patrones que es una arquitectura por implicación, que es regularmente nosotros empezamos a desarrollar algo, empezamos a buscar ciertas cuestiones y ciertas especificaciones y por el fin de estar resolviendo los problemas al día a día sin tener una visión de la arquitectura a mediano plazo, empezamos a parchar estas arquitecturas y estas arquitecturas lo que nos van a generar pues es una vacilada, ¿no? Es una
vacilada y son elementos que para poderle dar mantenimiento después de cierto tiempo, pues generan un problema en cuestiones de hacia dónde vamos a estar yendo, ¿no? Cuáles son los tipos de hardware, la comunicación, los patrones. Entonces se empieza a volver un queso así como un queso Oaxaca todo enredado, donde no le vamos a encontrar pieza a una arquitectura que supuestamente tiene que ser simple, lo más simple, siguiendo los estatutos de Lean, donde estos estatutos lo que nos busca es satisfacer las necesidades mínimas básicas para poder desarrollar nuestro producto. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando. Y por medio de este antipatrón, pues generamos totalmente lo contrario. Generamos más problemas, generamos gran desempeño, gran problema entre los distintos dominios. Necesitamos tener un equipo bastante complejo de personas para poder atender este tipo de tecnologías. En fin, se empieza más complejo. Si se fijan aquí, únicamente tenemos la arquitectura por implicación, tenemos la parte de vendor locking, que son extremos de un mismo segmento. Uno es una diversidad muy compleja, una diversidad de elementos de todo tipo, y el otro es la homogeneidad. Si se fijan, estos dos extremos no son buenos, ninguno de los dos. Uno, porque tenemos gran dependencia del proveedor. Otro, necesitamos un equipo de grandes conocimientos para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, estos esquemas no son lo correcto, no estamos yéndonos a estos extremos, lo que nos provoca pues que no sea un esquema lo suficientemente atractivo para poder trabajar. Necesitamos nosotros establecer ese punto intermedio. A eso es hacia donde nosotros tenemos que estar llevando a nuestra infraestructura, y donde nosotros tenemos que estar llevando a este tipo de paradigmas, este tipo de patrones. Entonces, ¿cuáles son las causas, no? Las causas es que no hay una tendencia clara entre el desarrollo, no hay una tendencia clara entre los productos, no hay una manipulación de los riesgos de una manera adecuada. Entonces, al tener una manipulación, digo, ok, no quiero tener gran dependencia de mis vendors, por lo tanto empiezo a seleccionar de varios y esto se sale de control. Entonces, necesitamos establecer un equilibrio entre estos elementos. Otro patrón de diseño importante, otro antipatrón, es el de warm bodies. Lo que nos permiten es de que dependemos demasiado del éxito, dependemos demasiado de las personas de desarrollo, dependemos demasiado de los programadores, que son los superhéroes, y esto lo que nos genera es de que cualquier tipo de cambio, cualquier dependencia que nosotros tengamos que hacer, dependamos de alguien. Y ese depender de alguien, pues genera de que se vuelven ya luego divas, se vuelve ya que cualquier cambio se vuelva mucho más complejo, tenga ese desarrollador, ese programador, tenga algún cambio y se vuelva muy, muy complicado poder entender o poder reemplazarlo, poder extender ese código a niveles mucho más veloces de desarrollo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en una sola persona. Entonces, al tener el conocimiento en unas cuantas personas, pues tenemos grandes dependencias. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un desarrollador que es la única persona que conoce ese software, y al conocer únicamente ese software, se quiere ir de la empresa o se quiere ir de la organización, pues le tendríamos que pagar muchísimo dinero, porque la cantidad de código que conoce o lo que nosotros estaríamos perdiendo sería mucho mayor que estarle pagando a esa persona. ¿Cuál es la solución? Es que
tengamos una sociedad de conocimiento lo suficientemente robusta, donde los códigos sean lo suficientemente dinámicos, donde el código tengamos un comité para el desarrollo y donde tenga una solución bastante compleja, y con eso nosotros poder reducir las dependencias del software que nosotros vamos a estar haciendo. El diseño por comité, esto es el otro punto. Tenemos todo sobre un desarrollador y ahora el diseño sobre comité. Tenemos todo el diseño, todas las estrategias basadas en un conjunto de personas. Entonces, al tener un conjunto de personas, la toma de decisiones se vuelve mucho más difícil. Entonces, al tener cualquier paso que nosotros tenemos que dar, lo tenemos que poner a un debate. Y al tener un conjunto de debates, pues las soluciones se vuelven mucho más lentas. Una decisión de algo muy trivial tiene que caer en un comité y entonces se vuelve muy compleja este desarrollo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar una serie de gobernabilidad y una serie de determinaciones que tienen que ser tomadas a nivel de desarrollo, que no son de gran impacto, se pueden tomar a ese nivel, o ya decisiones mucho más complejas que sí se toman a cierto nivel, donde ese desarrollo, pues como tal, pues pueda ser contemplado por varios y por varias personas. Entonces, establecer este punto intermedio, ni tanto como un one body, ni tanto como un diseño sobre comité. Entonces, necesitamos buscar ese punto intermedio. Entonces, si se fijan, encontrar eso, o sea, hasta el momento lo que hemos visto es que los extremos son los que nos provocan estos antipatrones. Entonces, necesitamos llegar a ese punto intermedio, pero el punto intermedio es muy rápido, varía muy rápido, y al variar muy rápido, pues nos provoca ese tipo de inconsistencias. En un momento puede ser punto intermedio, pero el día de mañana, pues ya termina siendo otra cuestión totalmente distinta. Ya casi terminando la parte del Swiss Army Knife, que es la navaja suiza, ¿no? Esta navaja suiza, en el momento de que tenemos un sistema, tenemos módulos o tenemos una clase que hace de todo, entonces esta clase de todo, al momento de extender un sistema o al momento de extender cualquier cosa, se vuelve pues bien difícil nosotros poderlas desarrollar. Entonces, es complicado donde nosotros podamos establecer cuántas responsabilidad tenemos sobre ese módulo, cuánta responsabilidad no tenemos sobre esa parte. Entonces, es importante tenerlo. Otro punto importante también, que es el de la reinvención de la rueda. Los sistemas es el otro extremo del Swiss Knife, ¿no? O sea, uno que hace todo y otro que no hace nada, porque estamos buscando establecer esa reinvención, o sea, hacer algo desde cero, ¿no? Lo que nosotros como arquitectos tenemos que lograr buscar es establecer de que tener que reutilizar de un conjunto de elementos que ya conocemos que existen, pues saber que le tenemos que dar la vuelta y reutilizarlos con el fin de que se unan las piezas como un rompecabezas. Entonces, al poderlas unir como un rompecabezas, podemos generar una solución mucho más rápida, mucho más robusta, con mucho mejor calidad y con el fin de que nosotros podamos estar trabajando con respecto a este tipo de elementos. Otro patrón, que es el Grand Old Duke of York, que es otro antipatrón en el cual nosotros tenemos, no existe unos ciertos elementos sobre los patrones, donde no se tienen un conjunto de skills de programación indispensables para poder generar
una arquitectura que esté orientada a una serie de cuestiones y por medio de esto nosotros podamos determinar sobre qué patrones sobre qué antipatrones vamos a estar trabajando, ¿no? Y eso se puede estar volviendo un poco más complejo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ya me dejaron solo? Cric, cric.